que a continuación le cedo el micrófono para terminar con esta segunda ronda a mi apreciada magistrada Adriana Campuzano. Le comento que es su última participación de esta segunda ronda y una vez que usted termine, pasaremos a la sesión de preguntas. Tenemos muy buen tiempo. Adelante. Gracias, qué amable, gracias. Bueno, yo en esta segunda parte quisiera abordar los retos y las propuestas de qué tenemos que considerar para que la justicia digital sea una realidad en todas partes del país. Decía yo que la pregunta es si realmente es un punto sin retorno o si en muchas partes de nuestro país no habrá pasado nada después de la pandemia en términos de justicia digital, pues todo depende de las políticas públicas aplicables a los tribunales y de la decisión de los operadores jurídicos de acogerse o no a estas nuevas herramientas. Como dice la magistrada Buenrostro, pues a veces están las herramientas ahí creadas, pero no hay incentivos para que la población las utilice. Y en la medida en que la población y los propios operadores judiciales no las utilicemos, pues entonces los esfuerzos institucionales caen en el vacío. Y bueno, entre otros detonantes o no del uso de estas herramientas, bueno, uno que ya mencionamos hace unos minutos, pero habría que considerar con un poco más de cuidado, que son las barreras normativas. Algunos tribunales tienen toda la intención de modernizarse, el problema es que sus leyes procesales no permiten el uso de ciertas herramientas, por ejemplo, las notificaciones electrónicas o el uso de un expediente electrónico o la presentación de una demanda a través de una plataforma y no por escrito. Y entonces, si las normas, las leyes procesales no prevén estas modalidades, pues es difícil que la institución las ajuste por propia decisión, dudando de la validez que puedan tener o de los problemas que puedan derivar de no ajustarse exactamente a la letra de la ley. Un tema ahí pendiente es el Código Nacional de Procedimientos Civiles que está en discusión, que se considera como un proyecto que se ha presentado para lograr la redacción de este código, y precisamente uno de los reclamos de los tribunales que han usado más la tecnología es que los estándares que se incorporen a este código les permitan seguir creciendo y no constituyan un obstáculo o un techo que les impida avanzar. Habría que considerar que en estos temas de justicia digital, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, el CEJA, ha creado indicadores de justicia digital y son dos indicadores. El indicador que tiene que ver con la accesibilidad de la información judicial, estamos en un buen lugar colocados como de los países que tienen más desarrollo, por supuesto, seguramente considerando los avances de algunos tribunales federales y locales de nuestro país, no el promedio seguramente. Y el otro indicador que tiene que ver con justicia en línea, ahí tenemos algunas dificultades porque este índice de servicios de justicia en línea se construye considerando ciertos juicios, ciertas temáticas procesales, y en el caso de nuestro país, pues salvo la materia penal que está más o menos uniformada, en las otras materias tenemos muchos tratamientos dispares, entonces todavía tenemos mucho que trabajar. Por supuesto, la parte presupuestal también significa un obstáculo. Si no hay dinero para hacer las mejoras tecnológicas, difícilmente las instituciones podrán avanzar a menos que lo hagan en colaboración con instituciones, por ejemplo, académicas o universitarias que pudieran servir de apoyo para esta evolución. No olviden ustedes que, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial de la Federación, la creación del famoso JUS, del disco, que ahora ya no es disco, ahora es una plataforma, se logró gracias al proyecto de colaboración con una universidad en nuestro país. De manera que estos convenios de colaboración podrían dar algunos frutos bastante interesantes. Otro tema que ya mencionó también el licenciado Elliot y la magistrada Buenrostro es la capacitación. Y yo ahí nada más diría que no se trata solo de la capacitación a servidores judiciales, que sí nos hace falta mucha. Como bien dijo ahorita el licenciado Elliot, nos volvemos hasta técnicos en informática cuando es necesario para operar estas nuevas herramientas y vamos aprendiendo de poquito a poco. Pero más allá de eso, estamos más bien hablando de la capacitación de los operadores jurídicos, me refiero a los prestadores de servicios jurídicos. Y ahí sí tenemos un gran pendiente. Para que la justicia digital pueda avanzar, necesitamos que los abogados confíen en el uso de estas nuevas tecnologías. Y el factor desconfianza ha determinado que incluso en estos tiempos en que los tribunales han abierto las posibilidades de que los juicios se continúen en línea, por ejemplo, o de que se inicien juicios en línea, numerosos abogados han preferido esperar para seguir operando con
con las reglas antiguas del papel y tener la certeza de tener una constancia escrita de sus asuntos, de sus demandas, en fin. Hay que trabajar fuertemente en la cultura digital y en sensibilizar a los operadores jurídicos de que los tiempos han cambiado y que hoy la realidad no es aquella que conocieron hace tantas décadas, en donde las tecnologías estaban ausentes. Si queremos dar nuestro mejor servicio a los justiciables, tendríamos que modernizarnos. Y aquí voy a abrir un paréntesis enorme que tiene que ver con la modernización de los servicios jurídicos, que viene de la mano de la justicia digital, porque si los abogados, sobre todo los jóvenes, no están enterados de los cambios que han producido en el derecho de las nuevas tecnologías, tampoco van a apreciar las ventajas que pueden existir a corto o mediano plazo en nuestro país para la justicia digital. En la primera intervención me refería a los avances que tenemos en este momento, pero como ustedes observaron, ninguno de mis comentarios se refirió propiamente con la parte sustantiva de la función judicial. Y la parte sustantiva de la función judicial conecta con la actividad de los operadores jurídicos. Justamente cuando hablamos de que en otros países hay tribunales que llevan a cabo programas o que utilizan programas informáticos que les permiten, por ejemplo, elaborar sentencias o elaborar proyectos de sentencia, e incluso en algunos países más avanzados tenemos los tribunales virtuales, que son ya propiamente no son humanos, sino son sistemas informáticos con inteligencia artificial que hacen propuestas de solución o que determinan la solución. Mientras eso ocurre en otros países, en nuestro país tenemos totalmente, digamos, hoy todavía ausente la posibilidad de apoyarnos en estas herramientas para la labor creativa, para la labor propiamente jurisdiccional. Sin embargo, lo que sí hay en nuestro país son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en algunos estados de la República, estas formas han venido a sustituir las deficiencias del sistema de impartición de justicia. Y me refiero a las deficiencias porque quienes han vivido esos medios alternativos de solución de controversias han experimentado las ventajas de tener un medio ágil de solución de controversias, sobre todo en aquellos asuntos que por razones, por ejemplo, del monto o de la especialidad del litigio, ni siquiera es recomendable acudir a un abogado, ni mucho menos a un tribunal en un juicio ordinario. Entonces, estos medios alternativos en realidad están cumpliendo una función muy importante y hay que recordar que en México tenemos públicos y privados, que en otros países también los hay, pero que en otros países los medios públicos alternativos de solución de controversias tienen plataformas, las llamadas ODR, que son plataformas en donde las personas pueden promover y tramitar la solución de una controversia y tienen un apoyo en esas plataformas para encontrar un mediador que va a intervenir en la solución de sus asuntos con intervención humana o sin intervención humana. En México apenas las estamos experimentando con las grandes empresas de comercio electrónico que tienen plataformas para la solución de controversias, pero que además cumplen una función muy relevante para la justicia digital porque descargan a los tribunales de un volumen de asuntos que de otra manera podría llegar a los tribunales y que además podrían congestionar su actividad, además de que resuelve una suerte de litigios que de alguna manera pesa en esta confianza que no tiene o sí tiene la sociedad en las instituciones. De manera que hay la capacitación no solo para los operadores judiciales, sino también para los operadores jurídicos en general, que aprendan que hoy el mundo está convertido en otro fenómeno gracias a las tecnologías y que como abogados además también tienen que transitar ese estado de cosas. Si tenemos justicia digital, ¿qué falta para que los abogados presten servicios jurídicos en línea? Ya tenemos muy poquitos abogados que están trabajando en línea, pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que las personas, en lugar de ir a su despacho, se van a conectar a través de una videoconferencia como esta o de un correo electrónico y van a recibir asesoría legal de una manera más barata, porque los costos no son por minuto de atención, por supuesto, como ocurre en muchos despachos de abogados. Pero además de eso, disponible 24 horas generalmente, y más importante aún, esta atención jurídica se les brinda por grupos de abogados que son interdisciplinarios. Es decir, que tenemos expertos de diversas materias que generalmente trabajan en equipo o por proyecto y que entonces colaboran entre sí para ofrecerle al justiciable una mejor solución.
Entonces, así como la justicia digital habla del buen desempeño que pueden tener los tribunales a través de las tecnologías, también implica que los operadores jurídicos tengan un mejor desempeño por lo que hace a la prestación de sus servicios jurídicos. Y ya no digamos la cantidad de opciones tecnológicas que existen para abogados, que en México son francamente muy poquitas, tenemos muy poquitas empresas dedicadas a ese rubro, pero que es todo un reto para nuestra sociedad entender que hoy los abogados pueden prestar mejores servicios y en la medida en que la calidad de sus servicios son mejores, mejor es el resultado de la justicia. Por ejemplo, en otros países se usan programas para revisión de contratos, programas para elaboración de documentos, programas para hacer una exposición argumentativa de un problema. Sistemas o programas que te ofrecen búsquedas inteligentes de doctrina, de jurisprudencia, de legislación, de casos similares. Programas incluso que son predictivos, que te pueden decir qué porcentaje de posibilidades hay de tener éxito en cierta estrategia legal. Entonces, imaginen ustedes si los abogados de México empezaban a trabajar en estas opciones que están ahí, están en el mercado como ofertas, por supuesto, pero no han sido aprovechadas en nuestro país. En la medida en que los litigantes hagan mejores planteamientos, mejores serán los resultados de la justicia en los tribunales. Y además de eso, yo abordaría como último tema en esta segunda intervención el tema de las jornadas, que me parece relevante, porque la cultura de trabajo en casa implica redimensionar al servidor público o al trabajador en general. Y ese tema de las jornadas que no tienen límite temporal pueden implicar violaciones serias a los derechos de los trabajadores, burócratas o privados. De manera que no es tan sencillo decir que a partir de ahora el trabajo en casa es la solución, mientras no tengamos claros los límites y los protocolos y las condiciones en que las personas pueden trabajar en casa. Y además advirtamos que habrá quienes no puedan hacerlo por sus condiciones personales, por sus condiciones sociales o por sus condiciones económicas, porque esto supone, por supuesto, pagar internet, pagar servicios, tener una computadora y además organizar tu vida alrededor de un espacio donde puedas trabajar en ciertas condiciones. De manera que creo que es un reto mayúsculo esto de transitar a la justicia digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada. La felicito por su magistral presentación.